Estamos dando inicio a una nueva temporada de lecciones de la Biblia. Continuamos en la Universidad Adventista de Chile. Estos 3 meses que vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios, estaremos con la temática preparación para el tiempo del fin. Cuando recordamos la palabra de Jesús, haciendo alusión a este tiempo del fin y especialmente a su venida, Él decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Cada capítulo de esta nueva temporada vamos a estar buscando en la palabra de Dios la forma de prepararnos y hacer la voluntad de nuestro Dios. Para cuando Él venga, para esta preparación del tiempo del fin, podamos escuchar las palabras de Cristo Jesús de decirnos, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor porque hemos sido fieles a Él. Por lo tanto, le invito a que no solamente permanezca en este capítulo, sino también en esta nueva temporada de lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Estamos dando inicio a este primer capítulo de la nueva temporada de lecciones de la Biblia. El título del capítulo de hoy es El conflicto cósmico. Cuán importante es entender los eventos del tiempo final, pero para poder entender aquello que va a ocurrir al final, debemos también entender cómo se originó aquello. Por lo tanto, el conflicto cósmico es no solamente una temática de este capítulo, sino que va a trascender durante los 13 capítulos, los 13 programas que vienen de aquí en adelante en esta nueva temporada. Y para eso tenemos dos invitados, ¿no? Está con nosotros nuestra amiga Mitzi Celis. Muchas gracias, Mitzi, por acompañarnos. Gracias, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Y también, por supuesto, está con nosotros Pastor Eliodoro Castillo. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Muy contento, doy gracias a Dios por permitirme participar en esta temporada de un tema tan preponderante y actual para nuestros días. Así es. Bueno, estamos aquí en la Universidad Adventista de Chile. Mitzi, tú estudiaste, fuiste alumna acá, ¿no? Bueno, fuimos casi la misma generación, ¿no? Casi la misma. Ingeniera de profesión, ingeniera civil, Civil agroindustrial. agroindustrial. Pero la universidad no pasó desapercibida por tu vida y tu corazón, ¿no? Así es. Porque así ahora es. eres esposa de pastor. Y cuéntanos, ¿en qué área te desempeñas dentro de la misma iglesia, dentro de la obra de Dios en la iglesia adventista? ¿Cuál es el área que te toca desempeñar? Bueno, estamos trabajando netamente con lo que es las mujeres, el niño, las familias, atendiendo también las familias ministeriales Ujú, en la parte central de Chile. ujú. Los ministerios, la iglesia adventista tiene varios ministerios, ¿no? Y uno muy importante, el de la mujer, de los niños, y Mitzi ahí está para todas 2 regiones de nuestro país a cargo, viendo esas lindas áreas. Y nuestro pastor Eleodoro también fue alumno de acá, ¿no? Sí, ya hace algunos años, por lo menos más de 40. Ajá. Y también casi ya o más de 40 años de ministerio pastoral también, 40 ¿no? años de servicio. En diferentes partes de Chile. Sí, por la gracia de Dios me ha dado el privilegio de estar en todo Chile, en la Misión del Norte, con sede en Antofagasta, en Santiago,
en el Pacífico, allí con sede en Quilpué, en Talca también, hermosa ciudad, la zona central, y acá en la Asociación Sur y la Centro Sur, y además el privilegio de haber servido en la Unión Chilena como secretario ministerial y como secretario administrativo de la Unión. Va a ser una temporada de muchas decisiones, de compromisos con el Señor, tal vez que tengan que ver con nuestra salvación, ¿no? De pronto alguien dice, pero ¿cómo esto tan cotidiano o tan básico puede reflejar el estado de mi salvación o no, la vida eterna o la condenación? Y ahí vamos a ir dándonos cuenta, especialmente en esta temporada, vamos a estudiar acerca del libro de Daniel, de Apocalipsis, el origen del pecado, la solución al pecado, y para eso, por supuesto, debemos tomar decisiones de vida eterna. Y para eso, Mitzi, vamos a comenzar orando para que Dios nos ayude en este capítulo, pero también esté con nuestros amigos ahí en sus casas. ¿Cómo no? Inclinemos el rostro. Padre amado que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por esta oportunidad que tenemos para abrir tu palabra, poder, Señor, instruirnos en ella, poder recibir este alimento que necesitamos para fortalecer nuestra fe y nuestro entendimiento acerca de quién eres tú y el amor que tú tienes hacia nosotros. Amén. Queremos pedirte que tú nos dirijas, que estés con nosotros, tu Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirla. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una pregunta que puede venir a nuestra mente es, ¿por qué existe tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas desgracias, injusticias? E incluso puede llevarnos a la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Otra pregunta es, ¿por qué Dios permite que sucedan tantas cosas, tantas desgracias, tantas situaciones que en algunas personas les hace cuestionarse tal vez un Dios de amor o un Dios misericordioso? Entonces, ¿por qué razón nosotros hoy vemos tanta maldad, vemos tanto dolor, tanto sufrimiento? Yo creo que esta es una pregunta que toda persona se hace, y sea cristiana o no, siempre el ser humano va a buscar algo que le explique el acontecer de todos los sucesos que ve a su alrededor. Y lamentablemente el mundo nos ha mostrado, ¿no es cierto?, que estamos inmersos en una era violenta, en una era donde no estamos exentos de dificultades y de situaciones muy dolorosas. Y creemos nosotros ahora como cristianos, tenemos una cosmovisión bíblica, un trasfondo, un escenario que está enraizado en la palabra de Dios y que nos explica de que todo este sufrimiento y todo este dolor proviene de un gran conflicto que se inició en el cielo y que el cual vamos a estudiar ahora, que es muy interesante, es un misterio que ha trascendido en las distintas edades de este mundo, pero también es una historia de amor, es una tierna historia de amor, y en el cual podemos encontrar la razón misma de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Podríamos hablar de escenario, ¿no? Correcto. Este conflicto cósmico tuvo un escenario en el cielo y después se traslada aquí a la tierra. Partamos entonces, ¿quién está en conflicto con quién? ¿Cuáles son cuando alguien está en conflicto? Hay una pelea, hay argumentos a favor, en contra, etcétera, ¿no? Hay ataques, hay defensas. ¿Dónde, cuándo y cómo se origina este conflicto para poder entender lo que estamos viviendo también hoy en día? El libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que es un libro abierto, no es un libro que contenga misterios o que no se pueda comprender, abre en el capítulo 12, descorre el velo mostrando acerca de este gran conflicto. ¿Me permites leer? Sí, claro. Vamos a hacer uso también de lo que necesito producto del Producto conflicto. del pecado, ¿no? Los lentes. Los lentes. Dice Apocalipsis capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre ella su cabeza, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y su cabeza tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí nosotros encontramos una guerra de las galaxias, ¿no? Ajena a esta tierra. Dios es un Dios creador. Dios había creado los ángeles y uno de ellos se rebela contra Dios. Y Miguel, que es otro nombre de nuestro amado Señor Jesús, semejante, es como Dios significa, y luchaba contra el dragón, contra aquel que se rebeló, ese ángel, ese querubín, ese personaje tan especial, quien arrasó consigo también una tercera parte de los ángeles. Aquí tenemos el inicio de esta gran batalla. Ahora, la batalla se muestra ahí de forma explícita, pero ¿cómo se origina todo? Porque estamos pensando que esto sucede en el cielo, dice, hubo una gran batalla en el cielo. En el cielo todo fue creado, los ángeles, seres perfectos. ¿De qué forma se origina el pecado o la rebelión en el cielo? Suena como una gran paradoja, ¿no? Una guerra en el cielo, allá donde todo salió de la mano del Señor, perfecto, todo creado. ¿Será que Dios creó un ángel imperfecto? ¿Qué podemos saber? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Podemos encontrar en Ezequiel y en Isaías algunos indicios de lo que empezó a suceder en el corazón de un ángel que fue creado superior a todos los ángeles que existían en ese momento. Y fue colocado en una posición, en un cargo privilegiado. Y en ese corazón de ese ángel ensalzado, empieza a originarse la batalla, ¿no es cierto? Una rebelión. Empieza a surgir una semilla que nosotros entendemos que es la semilla del mal, por querer tomar una posición y un cargo que no le correspondía, a pesar del alto privilegio que tenía en ese momento de comandar, ¿no es cierto? Y trabajar directamente con el Hijo de Dios, con Jesús. Él aspira a algo más y empieza a tener celos del Hijo de Dios y querer tomar su lugar. Yo tengo aquí un texto que está en segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 7, y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ahí está hablando del misterio de la iniquidad. Porque efectivamente, como Mitzi decía, este ángel llamado Lucifer tenía una responsabilidad privilegiada, era de aquellos que ministraban delante de Dios, pero él deseó ser igual a Dios o a la segunda persona de la divinidad que es Cristo Jesús, ocupar su lugar y todo, ¿no? Uno podría de repente preguntarse qué lo motivó y qué fue, pero aquí Pablo nos está diciendo que nuestra mente finita debe entender de que para nosotros es un misterio de la iniquidad. Ahora, podemos tal vez pensar y preguntar o imaginar, ya existen libros, ¿no?, que nos muestran, libros, Conflicto de los siglos, Patriarca Profeta, Historia de la Redención, que nos señalan, nos amplían un poco lo que la Biblia también ya nos está revelando. Pero 100% revelado este misterio no lo tenemos. Correcto.
Hay que reconocer esa limitante. Uno de los factores interesantes es el factor de tiempo. No sabemos cuánto tiempo desde que se comenzó a sembrar la semilla en Lucifer hasta que tenía ya una tercera parte de las estrellas Sí. o de los ángeles para arrastrar y ser lanzados a la tierra. Pero, ¿qué ocurre en ese periodo indeterminado de tiempo para nosotros? ¿Qué fue lo que ocurre? ¿Qué tipo de maquinaciones? ¿Qué argumentación tenía Lucifer con respecto a Dios especialmente, ¿no? O a Cristo? El- es interesante, la Biblia en Isaías 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y luego añade, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, y el egoísmo, la envidia. Es un misterio. Él fue creado perfecto. Ezequiel dice que él fue perfecto en todos sus caminos. Dios no creó al diablo. Él se hizo diablo. Misterio. No De lo hecho, la llegamos a palabra entender. Satanás significa adversario. Adversario. Ahora, Adversario. Lucifer y todos los ángeles, incluyendo ese tercio, fueron creados con algo y que es una expresión del amor divino que se le llama libre albedrío. Libre albedrío. ¿De qué trata ese libre albedrío? ¿Fue algo a favor o en contra en el caso de Lucifer? La capacidad de razonar, la capacidad de amar, la capacidad de exteriorizar, no programados. Si Dios, que es poderoso, hubiera hecho como hacemos con las hormigas nosotros cuando se suben a la mesa, ¡plip! Punto, Y que tenía el poder para y que tiene el poder hacerlo. para hacerlo, hubiera quedado en la sombra de todos los ángeles. La sospecha. ¿No será que Tenía razón. Lucifer tenía razón? Mm. Y Dios en su amor, en su misericordia, a pesar del costo, Él permitió que el enemigo que había sembrado esa cizaña de que Dios no era justo, que desarrollara su plan y se mostrara la vindicación del carácter de Dios en este gran conflicto de todos los siglos. Por lo tanto, ahora entendemos bajo ese contexto que todo lo negativo que pasa son evidencias que Dios permite que estén a nuestra vista, en nuestras emociones también, para darnos cuenta de que los postulados de Lucifer no eran ciertos y que a pesar de un mundo caído en pecado, sigue existiendo el amor, el libre albedrío y esas elecciones que nosotros debiéramos hacer, porque ese es el principio de Dios que pone también en nuestros corazones. Vamos a continuar porque después cambia el escenario, ¿no? Sí. El escenario del cielo se traslada a la tierra y ahí es donde comienza también el conflicto cósmico, pero también aquí en la humanidad. Nos vamos a separar un momento, vamos a un corte y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Recordando que estamos estudiando acerca del conflicto cósmico, cómo se inició, cómo se ha trasladado a la tierra, porque es muy importante darnos cuenta de esas preguntas de por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanto dolor, porque es necesario conocer para poder prepararnos. Darnos cuenta de los engaños del enemigo en el tiempo del fin, las decisiones que tenemos que tomar y el uso del libre albedrío, ¿no? Y vemos un poco que los mismos rasgos, o no es la palabra principio, pero las mismas etapas que ocurrió en el cielo, se trasladó aquí a la tierra, ¿no? ¿De qué forma el conflicto cósmico se trasladó aquí en la tierra, especialmente cuando nos fijamos en Génesis el capítulo 3? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Una vez que Satanás y todos los ángeles que le siguieron fueron expulsados del cielo, no tenían un suelo o un lugar donde ellos puedan seguir, digamos, organizándose y continuar con su rebelión. Pero la Biblia menciona en Génesis 3 que un mundo creado nuevo, que era el planeta Tierra, donde Dios también creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios colocó una señal de amor y lealtad,
que fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a diferencia en el cielo, Dios advirtió a nuestros padres que había un adversario, un enemigo, que estaba buscando, ¿no es cierto?, entramparlos o hacerlos caer en los mismos engaños que ocurrieron en el cielo. Esa es la diferencia. Tal vez los ángeles, ellos nunca habían escuchado una mentira, un engaño, la cual Lucifer les estaba explicando. Pero Adán y Eva fueron advertidos, tenían el conocimiento de que había un enemigo que estaba en contra del gobierno de Dios. Finalmente, en Génesis 3 podemos leer de que en un momento, muy estudiado seguramente por Satanás, que ahora ya se llamaba Satanás, cuando Eva estaba sola y muy cerca de aquel lugar, se presenta ante ella, desafiando las órdenes de Dios con respecto a esta señal de obediencia. Pastor, ¿qué es lo que le dice el Satanás, que está en esta forma de una serpiente, a Eva? Él fue muy astuto, ¿no? El Señor había dicho así, dice Génesis capítulo 2, versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero Satanás acá, con esa inteligencia, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahí hay sutileza, ¿no? Sutileza, Sí. torciendo, ¿no? Él es artista en torcer y cita nada menos que a Dios para como ponerse de parte de Él, y eso hace hoy también. Esa es la estrategia de Satanás, media verdad y media Media mentira, pero siempre cuestionando las verdaderas intenciones de Dios hacia nosotros. Comienza con una sutileza atrayente, inofensiva, pero después dice, con que Dios os ha dicho, ahí está la sutileza, y después Sí. dice, no moriréis, Añadió. ¿no? Porque una cosa es la tergiversación para engañar, pero ya viene después un desafío contra la palabra de Dios. Y frontal, es decir, no, eso te dijeron, pero yo te digo otra cosa, no vas a morir. Muy frontal. Sí. Ahí Eva era el primer momento para descubrir realmente que era la persona a la cual fue advertido, porque estaba desafiando las órdenes, las indicaciones de su Dios, de su Creador. No solamente lo que ustedes dijeron, que Adán y Eva habían sido advertidos, sino también habían recibido claras instrucciones. Y uno dice, ¿no? De repente a los niños uno le da una instrucción de no hagas esto, y es como decirle hazlo. Pero estamos pensando después de 6.000 años de pecado, sí. cómo nuestro cerebro, nuestra forma de ser está trastocada por Correcto. la naturaleza pecaminosa. Pero ellos, siendo seres perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios, en su 100% de capacidad, ellos reciben instrucciones claras de parte de Dios. Y vemos de qué forma aquí él, y mire esta declaración, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se aplica para nosotros? La información o el conocimiento previo que tenía Eva no fue suficiente para evitar ser tentada. Correcto. Exactamente, más que conocimiento que podemos tener de la Biblia, nos podemos saber la Biblia al Información. revés y al derecho, lo más importante para un cristiano es la obediencia. La obediencia y la fe en que lo que yo sé realmente es palabra del Señor y no debo flexibilizarlo o tergiversarlo para mis intereses, mis propios intereses, sino cumplir la voluntad de Dios. También yo puedo notar la estrategia del enemigo que la usa y la usa con éxito. Usó la serpiente, no era la serpiente repugnante que huimos de ella, sino que era un animal bello, hermoso. Tenía una singularidad, hablaba. El comentario de Elena de White habla que estaba incluso comiendo en el árbol, ¿no? Primero capta la atención, hace hablar a Eva y después entra ya con la astucia, ¿no? Y seréis como Dios. Y esa fue la parte que más le llamó la atención a Eva. Claro, Y conociendo ojo, el bien y el mal. Que es como que Satanás está reflejando su propio deseo, porque eso era lo que él Sí. quería hacer Exactamente. siendo Lucifer en el cielo, ¿no? Sí, Así y es.
un mordisco, ¿ves? No me pasa nada. Seguramente habían hasta cáscaras en el suelo del Sí. fruto. Mira, yo estoy todavía con vida y estoy hablando contigo. Ujú. ¿Qué otros efectos tendrá en ti este árbol? Y ahí es donde deja aprendida a Eva. Sí, y luego dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, luego añade, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, hay todo un procedimiento. Ella miró, palpó la fragancia del fruto, ya después se atrevió más, toca el fruto, la textura, se lo imagina en la mente dándole ese primer mordisco, le da el mordisco, siente algo sensacional y ya no solo ella comió, sino que fue y le llevó a su marido, el cual comió así como ella. Él comió a sabiendas. Pablo dice que Adán no fue engañado sino Eva. Él comió, me gusta decir que es por amor. Porque Adán fue creado en un principio solo, absolutamente solo. Y él cuando le dieron el trabajo de ponerle nombre a los animales, todos tenían sus pares, pero no se hallaba ayuda idónea para él. Dios lo hace dormir, trae a Eva, él se alegra, su primera canción de amor, ahora sí, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Qué lindo era estar con Eva. De Y hecho, él come, ¿no? Porque Sí, sabía cuál sí. era el resultado de comer y desobedecer a Dios. Entonces, él, por amor. de alguna forma, claro, él dice, si Eva va a morir, entonces yo también estoy dispuesto a morir por ella, ¿no? O con ella también. Exactamente. Ahora, este conflicto aquí en la tierra, producto de este engaño, ¿qué trajo como consecuencia, no? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? Bueno, la gente tal vez podría preguntarse si ellos comieron del fruto, ¿por qué no murieron Enseguida. en ese momento? Y realmente lo que sucedió fue la muerte espiritual de ellos, porque se desconectaron con su Creador. Y luego, obviamente, vendría la muerte física, Sí. pero la muerte espiritual sucedió primero. Y no solamente en ellos, sino también en la naturaleza. Sabemos que las rosas empezaron a brotar sus espinas, los animales que convivían en una armonía ya no lo hacían. Y toda la naturaleza también gemía el precio y la paga del pecado. Pero después el relato continúa contando que Dios hizo vestiduras especiales para ellos porque también perdieron sus vestimentas de luz, que los mostraban, ¿no es cierto?, como santos. Y hubo un sacrificio donde aquí se ejecuta, ¿no es cierto?, el amoroso plan de salvación de Dios hacia sus criaturas. Hubo una muerte, pero una muerte que proclamaba otra, la del Cordero que iba a quitar el pecado de toda la humanidad. Amén. Y ellos, la muerte que tendrían que haber sufrido ellos, la sufrió un animalito que representaba a Cristo. Y hubo esperanza, donde en ese momento Adán y Eva estaban experimentando el dolor, el sufrimiento por ser la desconexión con su Creador. Hay esperanza y hay, ¿no es cierto?, el mensaje de que va a haber un futuro donde ellos nuevamente podrán estar con su Creador. De ahí en adelante empieza la historia de la humanidad en lo que es las personas que deciden creer a Dios y no. Y las que no, obviamente, son las que traen violencia y maldad. Y Satanás también al reclamar el dominio de esta tierra, se ensañó contra ella, trayendo enfermedades y todas aquellas cosas que tenemos que experimentar ahora. Y la muerte. Y la muerte. Y es ahí donde lo que usted leía, pastor, ¿no? En Apocalipsis 12, el verso 7 en adelante, dice, hubo una batalla en el cielo, una guerra, Sí. pero luego también esa guerra, según Génesis, se traslada, es decir, no solamente el origen del pecado, nos menciona Génesis capítulo 3, el origen del pecado en esta tierra, las consecuencias del pecado en esta tierra, esta naturaleza que ahora es la naturaleza pecaminosa, sino que también hay una guerra, ¿no? El afán del enemigo de destruir a la humanidad, pero que se ve reflejado en, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano. En otras palabras, la sentencia es la descendencia de la mujer
será la que te va a derrotar. Sí. Entonces Satanás mira a la mujer que había en ese entonces y era Eva, y ve que entre sus dos hijos, dicho de paso entre el capítulo 3, 21, que aparece el sacrificio de los animales, Ujú. hasta el capítulo 4:1, donde Caín y Abel traen ofrendas para Dios, eh, explícitamente no aparece la instrucción que dio Dios con respecto a los sacrificios, Correcto. pero sabemos que la instrucción se la dio a partir de cuando ellos pecaron y fueron vestidos. O sea, ahí Dios les explica. No solamente esto es para vestirse, porque ahí dice, ¿no? Sí. Vieron su desnudez y el Señor los cubrió de pieles. No era simplemente que Dios estaba satisfaciendo una necesidad primaria en ellos de vestirse, Aunque ellos sintieron la necesidad y se cubrieron con hojas de higuera. algo La temporal, justicia propia. la justicia propia. Exactamente. Claro, ¿no? Algo que no sirve. Y en el capítulo 4 vemos que ellos, aún así, hay alguien que, lo que tú decías, Mitzi, ¿no? La obediencia. Y el otro obedece, pero a su manera. Entonces el enemigo dijo, este Esta es mi lleva turno. ¿cómo decirlo? La imagen del pecado. Este otro es la descendencia de la mujer. ¿Será él el que me va a derrotar? Y entra en el corazón de Caín, y Caín mata a Abel. De hecho, el nombre del hijo que después viene es Set, y Set. significa sustituto, ¿no? Sustituto. Sustituto. Entonces, bueno, y el enemigo se da cuenta que matando al hijo de la mujer, que revela el carácter de Dios, la imagen y semejanza, no sacaba nada. Y es cuando llegamos ahí a Génesis, cuando comienza a pervertir a los hijos de Dios, ¿no? Así es. Entonces, qué interesante es que esta es una guerra por nuestra salvación y depende mucho de nuestras decisiones, ¿no? Así es, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, no fue una guerra entre dos dioses, sino Ujú. una criatura que se rebela contra su hacedor, su creador. Y luego, ¿no es cierto?, que fue expulsado del cielo, él continúa haciendo la guerra a todas las criaturas de Dios. Y hay dos bandos, no hay más que dos bandos. Sí. Los que están del lado de Dios y los que están del lado del Ujú. adversario. Y un elemento muy importante, ahora me estaba recordando, bueno, los tres aquí conducimos un vehículo, un carro, ¿no? ¿Se imaginan si un policía nos detiene y nos dice, usted cometió una infracción? ¿Cuál? Usted pasó donde debía detenerse, donde había un disco pare, y uno se da vuelta y no hay ningún disco pare. Entonces el policía no nos puede decir, no, es que aquí tiempo atrás había uno. Ujú. Entonces, al no haber la ley del tránsito que me diga que pare, entonces yo no infringí nada. Ujú. Es decir, la infracción de la ley en la tierra, o la desobediencia Ujú. en la tierra y en el cielo, da cuenta de que hay una ley. Sí. Que la ley no es simplemente una que se origina o que es entregada por Moisés en el Sinaí al pueblo, sino que aquí habla también, interesante, el conflicto valida la perpetuidad y vigencia de la ley. Correcto. Así es, Eh, así es. En el Sinaí nosotros recibimos la ley escrita, pero la ley es eterna como Dios es eterno, porque la ley refleja el amor que es Dios, es Y eso, eterno. eso era lo que estaba en juego en el cielo, ¿no? Correcto. Y también en la tierra, o sea, esa obediencia de no comer del árbol Ujú. tenía que ser por amor. Exacto. ¿Y cuántas veces, muchas veces estamos equivocados cuando hablamos que guardar la ley es como una obligación, un Dios Mm. que nos inhibe, que nos exige? Y claramente desde el cielo, incluso en el huerto del Edén, a través de la falla de Lucifer, a través de la falla o la rebelión, Ujú. también la desobediencia al ser humano, nos damos cuenta que se falló en esa evidencia o demostrar que realmente tenemos la libertad de amar a Dios. Vemos esta guerra cuando intenta destruir a Jesús en su ministerio, ¿no? Ujú. Tratar de sellar esa tumba, pero los ángeles del cielo descendieron para ahuyentar a los demonios que querían que Jesús no resucitara. Bueno, y encontramos una guerra también en la iglesia cristiana. Y es Correcto. allí donde aparece este momento crucial, que la iglesia es protegida por Dios, ¿no? Y después hay una guerra, como decía Mitzi, con un grupo muy especial. Vamos a estudiarlo ahora de vuelta en nuestro último bloque, cómo la guerra que se originó en el cielo, en la habitación de Dios, como también es una guerra que está en nuestros días y probablemente también en nuestros corazones. No se separe, nosotros hacemos un alto y ya volvemos.
Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Unos lindos materiales Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes, especialmente en esta temporada. Hay materiales de Daniel, de Apocalipsis, verdades para el tiempo del fin. Y vamos a ver en esta temática, por ejemplo, que la guerra incluso llega hasta nuestras familias, por lo tanto, hasta el material Familia Feliz de Escuela Bíblica es un material muy, pero muy especial. Por lo tanto, usted puede pedir primero uno, estudiar Daniel, Apocalipsis, Familia Feliz, verdades para el tiempo del fin. Así también lo puede ir complementando con el estudio o la temática de lecciones de la Biblia. Llámenos, mándenos un correo electrónico y el material llegará directamente a su casa o donde usted esté, en su trabajo, completamente gratis. Así que lindos materiales y vamos a estar estudiando capítulos de Daniel, Apocalipsis y esas verdades trascendentales para el tiempo del fin. ¿Cómo esta guerra que ha sido constante? Dice la Biblia que en el capítulo de Apocalipsis 12:17 ha estado haciendo, o el enemigo ha estado airado contra la mujer. ¿Qué representa la mujer en la Biblia, pastor? Y esta ira, ¿cómo se ha manifestado a través de la historia? En el Apocalipsis nosotros encontramos el símbolo de la mujer que hablamos allí cuando leímos el texto, una mujer pura, una virgen vestida de sol, en el cielo, con características especiales. Ella representa a la iglesia pura, verdadera. Como más adelante vamos a ver Apocalipsis 17, que hay otro tipo de mujer, que es una mujer impura, que tiene las características de una ramera y que viste completamente diferente y que representa a una iglesia, a una institución religiosa falsa. Esos dos pueblos del cual hablaba Mitzi. O estamos con él o estamos contra él. Y esa mujer, en ella se cumple la descendencia, el nacimiento de Cristo Jesús, y habiéndose encarnado Jesús, habiendo nacido, cómo le hizo guerra, y hay una descripción realmente dramática. Pero no solamente contra Jesús, sino que contra sus hijos fieles. Y también en Apocalipsis menciona que tienen características fundamentales, que es guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y en este último tiempo de la historia hay un pueblo que se levanta resguardando justamente lo que la mayoría de las fe cristianas, de las religiones cristianas, deja en el olvido, que es la obediencia a los 10 mandamientos. En el nombre, por ejemplo, del pueblo de Dios de este tiempo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apunta y enfatiza a estas características. El nombre adventistas va, ¿no es cierto?, a la segunda venida, el advenimiento del Hijo de Dios, de Jesús, como culminando el plan de salvación que se originó producto de esta batalla aquí en la tierra. No tenemos nada si Jesús no viene a buscar a los redimidos y da la recompensa a los que se mantenieron fieles a Dios. Y del séptimo día también enfatiza a la observancia no solamente del cuarto mandamiento que indica el día sábado, sino a toda la ley de Dios. Obediencia integral. La obediencia, ¿no es cierto?, a los 10 mandamientos. Y ahí están las características fundamentales de las personas que podrán sobrevivir a este gran conflicto, manteniendo el Evangelio y la observancia de la ley en sus vidas como una práctica real y una creencia fundamentada en Dios y en lo que Él ha dado a su pueblo.
Y hay Así una es. promesa, pastor, para esa iglesia, para ese remanente, remanente que significa un resto, ¿no? Que recibe estos ataques de la guerra, de la última guerra, ¿no? Antes de Correcto. que termine todo este mal. Así es, el Señor Jesucristo, Él lo dijo, Él estuvo en esta tierra, Él Ujú. vino, Él se encarnó, mostró el carácter de Dios desfigurado por Satanás, porque Satanás lo desfiguró. Y Él mostró la bondad, Él mostró el perdón, atendiendo al enfermo, al desvalido, resucitando muertos, satisfaciendo las necesidades. Mostró ese carácter de amor de Dios y Él mismo entregó su vida por nosotros. Resucita. Y después, antes de ascender a los cielos, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Hasta el fin mundo. del mundo. San Mateo 28, versículo 20. Él está con nosotros en medio de este conflicto y Él nos da la victoria, nos apoya, nos bendice y su presencia con nosotros hace la diferencia. Y eso es una muy buena noticia. Ujú. Así Y en el es. fondo la palabra evangelio es una buena noticia, ¿no? En medio y lo que decíamos al comienzo, en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento e incluso cuestionamientos, que solamente nos enfocamos en eso y tal vez le damos la responsabilidad a Dios de las cosas que están pasando, nos damos cuenta entonces que son evidencias que Dios ha permitido para que tomemos una elección, una decisión, si vamos a entregar nuestro corazón a Cristo o a Satanás. Y lo otro es que el Señor nos promete, su evangelio dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, Pero aquí no está diciendo yo estoy con los terrícolas o con los humanos sí, hasta el fin del mundo, sino bajo ese contexto, yo estoy con aquellos que en medio de una guerra se ponen de parte de sí, mí, dice el Señor, ¿no? Yo estoy con vosotros hasta el fin del del mundo. mundo. Y nosotros la temática es preparación para el tiempo del Tiempo del fin. fin. ¿Cuán importante entonces es en esta preparación estar consciente de que Dios está de nuestra parte? Hay texto, ¿no? Romanos Así 8. es. Eh, quiera, haga lo que yo haga, yo estoy dentro de del contexto del gran conflicto. Y yo estaba pensando, no podemos escaparnos Del de dolor. esto. El Señor ya prometió que va a estar con nosotros. Ahora solamente queda de nuestro lado asirnos de la promesa del Señor. Como decías tú en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. De hecho, cuán rico es saber de que la victoria sobre el pecado ya fue Ganada. ganada y que nosotros podemos estar del lado ganador Sí. si nos mantenemos del lado del amor del Señor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? No, ¿quién nos separará del amor de Dios? Eso no significa que ahora los cristianos estamos exentos de pruebas, exentos de enfermedades De o muerte. exentos de la muerte misma. No es así. Sin embargo, el Señor va con nosotros en medio de las pruebas. Y algunas veces, como el caso de Juan el Bautista, qué tremendo profeta. Y él fue decapitado. Así Encontramos los mártires, ¿no? Que eran fieles a toda prueba, aún a prueba de la muerte. es. Y aún en el momento de su muerte, ellos estaban con una paz y una seguridad y una fe de que lo que ellos estaban viviendo, experimentando, no era algo para siempre. Sí. Ellos tenían su visión más allá, que esto era temporal y que el gozo, la victoria, la recompensa que venía después, en el futuro, era mucho más grande que la opresión o el dolor que estaban pasando en este momento. Pero ahora estamos viviendo en un mundo, en una cultura, en una forma de vida que tal vez carece de esas convicciones, de esa visión espiritual, de las cosas de los problemas que estoy viviendo, de tal vez persecuciones, opresiones sociales, familiares, y tal vez podemos ceder mucho más rápido a esas presiones, a esas tentaciones, y dejar de ser leal, fiel al Señor.
Entonces aquí viene la reflexión, cuán importante es extraer esos principios de aquellos que fueron fieles, esos mártires, que la palabra mártir viene de testificar, eh, y cuán importante es en el tiempo final un poco vivir esos principios hoy en día, ¿no? Así es. Así Vamos a es. estar hablando mucho de eso. Daniel, su experiencia en Babilonia, nos enseña cómo vivir en el tiempo del fin. Ahora, al comprender el conflicto cósmico, su inicio, su origen, los postulados de Satanás, esta defensa de Dios que deja actuar al enemigo para que nosotros, a conciencia y usando nuestro libre albedrío, podamos tomar la decisión y darnos cuenta que no hay otro Dios como Él, que no es injusto, sino que es un Dios justo, que no es tirano, sino que es un Dios de amor y que nos da esta libre elección para elegir por Él y darnos cuenta también de que en el tiempo del fin el Señor por amor nos dejó algunos eventos, algunos sucesos, que más que mirar que son, ¿cómo es posible que un Dios permita esto? Deberíamos decir, Dios permite esto para darme cuenta que muy pronto se concretará la promesa que se le dio, como decíamos ahí a Adán y Eva cuando enfrentaron la realidad del conflicto en su propio contexto, Y ¿no? que de la simiente surgiría uno que heriría a la serpiente en la cabeza con el golpe mortal que fue cumplido en la maravillosa cruz del Calvario. Y que esa buena noticia ahora está en manos o en vasijas de un pueblo, de una iglesia que cumple los requisitos bíblicos de ser el pueblo de Dios, el pueblo remanente, y que por ende, por eso, la guerra continúa, esta guerra de las galaxias, Ujú. esta guerra cósmica, pero también con la humanidad, pero especialmente con aquellos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Queridos amigos, durante cada capítulo vamos a dedicar tan solo unos pequeños minutos para poder sintetizar y que pueda quedar grabada en nuestra mente y atesorado en nuestro corazón aquellos principios que hemos estado conversando. Pero también quisiera invitarles, porque en cada iglesia adventista estamos estudiando la forma bíblica de prepararnos para el tiempo del fin, para que en otras palabras tengamos la plena certeza y convicción de que usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, para cuando Cristo venga, Él no nos diga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es suficiente que tú digas que me amas o que vayas a cierto lugar, a un templo, sino que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, te queremos invitar para que ingreses a esta página que está apareciendo en este momento, www.encuentreunaiglesia.org. Ahí usted va a encontrar y haga la prueba. Usted ponga su ciudad, en la provincia, la región donde usted vive, y van a aparecer las iglesias adventistas más cercanas para que usted se acerque el día sábado, ojalá en la mañana, para que podamos hacer lecciones de la Biblia ahí desde el templo, junto con usted también, para que sea parte también de este maravilloso estudio de las Escrituras y juntos prepararnos para el tiempo del fin. Entonces, por ejemplo, para allá este sábado, vamos a estar estudiando, al menos, primero, el inicio del conflicto. Usted puede ver allí que el inicio del conflicto habla acerca del amor divino. ¿Cómo se expresó el amor divino con la facultad de darle libre albedrío a sus seres perfectos creados, como los ángeles? Y también usted va a poder allí encontrar qué significa, cómo se desarrolló el misterio de la iniquidad, el orgullo, el egoísmo, la envidia, en un mundo perfecto, pero cómo se originó para darnos cuenta que se trasladó a esta tierra el conflicto aquí en la tierra, el engaño, cómo se tergiversa la palabra de Dios de una forma sutil y cómo también termina el enemigo desafiando la palabra de Dios. Y por último, en tercer lugar, el conflicto no solo contra toda la humanidad, sino con la iglesia cristiana. Hay una promesa, que Dios estará con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando nosotros cumplamos esos requisitos que es ser leales a Dios, ser fieles, obedientes, reflejado en guardar sus mandamientos y tener el testimonio de Jesús. Pastor Eleodoro,
El Señor también tiene un llamado para nuestros amigos, una invitación. Y buenas noticias, ¿no? Apocalipsis 12, versículo 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Podemos ser vencedores. Y la palabra de Dios dice que aquí, por medio de la sangre de Cristo. Si nosotros miramos a la cruz del Calvario, si miramos allí a nuestro Señor entregando su vida por nosotros, intercediendo por sus verdugos, perdónalo, no saben lo que hace, atendiendo al ladrón allí en la cruz, preocupándose de la bienaventurada Virgen María, su madre, y Él entrega su vida, muere, reposa ese sábado allí en la tumba y ahora ya no es el de la creación, sino que como Redentor y luego resucita. Él es la resurrección y la vida. Mi madre murió de cáncer, y de un cáncer muy complicado, cáncer a las mamas, a los senos. Tuvieron que extirpar. Sin embargo, ella aceptó a su Salvador, aceptó a Jesús. Dios le dio años más, pero llegó un momento en que definitivamente ella descansó. Pero aquí la palabra me dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vendrá la resurrección, vendrá el momento cuando mi madre vendrá y yo la podré ver, cuando venga el Señor Jesucristo y resucite ella, pero ella resucitará perfecta como Jesús resucitó, va a resucitar con carne, y esa es mi gran esperanza en lo profundo de mi corazón. Hemos sido creados por Dios y en medio de este conflicto está con nosotros y a través de Él podemos ser más que vencedores. Yo le animo, continúe con nosotros, siga descubriendo estas joyas preciosas para tener una mejor vida. Y ahora yo le invito a orar, agradeciendo a Dios por este maravilloso amor. ¿Nos acompaña? Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara, tu palabra responde inquietudes profundas, satisface necesidades existenciales, dándonos a conocer el origen del pecado, pero también la profunda y gran esperanza que éste terminará. Gracias porque Jesús está pronto a venir. Gracias porque para este tiempo del fin tan conflictivo, con tantas cosas que a veces, Señor, nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, se levanta delante de nosotros una promesa de esperanza. Gracias por tu amado Hijo, Cristo Jesús, que se entregó voluntariamente, y gracias por la vida eterna que ya nos das. Para ti, Señor, sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eleodoro, por acompañarnos y nos veremos en toda esta temporada en cada capítulo. Gracias. Mitzi, muchas gracias por acompañarnos. Extiendo un saludo al esposo, a los hijos, a la familia. Que el Muchas Señor les gracias. bendiga grandemente. Gracias, Dios te bendiga. Y queridos amigos, muchas gracias también por permanecer en compañía en este primer capítulo de la nueva temporada, y será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.